nacer, vamos a crear. Juntos podemos, no vamos a parar. Crecer, aprender, emprender sin dudar. Haz de ti lo mejor, vamos a triunfar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea C, el podcast, donde cada estación de la vida puede transformarnos. Nuestra invitada del día de hoy es Tachi Osorio. Es psicóloga y conferencista, enfocada en relaciones interpersonales y salud mental integral, con una trayectoria que fusiona el ámbito organizacional y la terapia clínica. Se ha dedicado a acompañar a adultos y parejas a navegar el estrés, la ansiedad y las crisis, siempre con un enfoque humano y libre de juicios. Su proyecto estrella, el podcast Así lo siento, se ha convertido en un espacio de referencia para quienes buscan psicología, prácticas sin tabúes y con humor, donde Tachi explora temas desde cómo sanar relaciones desde la vulnerabilidad, gestionar emociones en el mundo laboral y reconectar con el autoconocimiento como herramienta revolucionaria. Tuvimos una grata conversación llena de experiencias, aprendizajes y mucho conocimiento. Espero que lo disfruten. Bueno, Tachi, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que estoy sumamente agradecido por poderme conectar contigo, ¿verdad? Y bueno, hablar un poquito de ambas cosas, ¿no? De tu vida personal, también, pero profesional, por supuesto, también, porque es importante aprender. ¿Quién es Tachi Osorio? Yo me defino como, o voy siendo realmente una mujer que vive intensamente sus emociones. O sea, he tratado de explicar eso mucho porque siento que tengo como esa parte bien de tierra, que me gusta mucho ser congruente, que me gusta mucho ser planificada, estructurada, pero también me gusta o soy realmente una mujer muy sensible. A mí me gusta mucho apreciar la belleza, me gustan mucho las emociones, siento que tengo también esa parte del elemento agua que me hace ser como más hipersensible para algunas cosas y sí, ser como bastante intensa al momento de vivir, si yo voy a un lugar, pues trato de conectarme con todo lo que significa ese lugar. Si yo estoy hablando contigo, pues eso, trato de conectarme aquí en todos mis sentidos para poder estar contigo. Entonces eso por un lado, y también me gusta ser una mujer que se divierte. En este momento aprecio mucho el gozo, que lo hablo mucho también tanto en mi área profesional como con mis amigos, ¿no? O sea, trato de decirle a la gente que se conecte con el gozo porque esa es tu niña interior. Y yo creo que en estos momentos mi niña interior está bien feliz, pero es por eso, porque trato también siempre de no ser tan rígida, esa puede ser una palabra, sino que trato de ser un poco más flexible y que eso me lleva al gozo. Eso puede ser en parte lo que está hecho Osorio como mujer, digamos. Perfecto. Y hablando de eso un poco, de verdad, de esas emociones y de esos gustos, yo te pregunto, ¿qué te llevó a entender, a querer entender la mente humana y qué te llevó a estudiar psicología? Mira, yo recuerdo que cuando estaba yo digo que fue como en bachillerato, comenzando bachillerato, o sea, a mí me daba como mucha curiosidad leer, a mí siempre me ha gustado leer, pero cuando comencé a leer, los libros que buscaba eran de psicología, de parejas, de cómo entender la mente, y tenía siempre como esa curiosidad acerca de por qué la gente se comporta así. Llámese un ejemplo que mis papás son divorciados, por ejemplo, y yo siempre quería saber como que, pero ¿por qué se divorciaron? O sea, ¿por qué se acaba el amor, por ejemplo? ¿O por qué discuten? O sea, ¿qué es lo que está detrás de eso? Entonces eso me llevó mucho a comenzar a leer, a indagar, a buscar, a informarme. Y por otro lado, mis amigas, o sea, del colegio, me decían, Tachi, lo que pasa es que yo hablo contigo y tú a mí me das una palabra, chama, que yo me siento tranquila, o sea, certera. Y me gusta mucho porque tú escuchas, o sea, hablas poco, pero cuando hablas dices que me dejas loca y escuchas mucho. Y yo dije, wow, o sea, eso también debe ser que lo están viendo en mí como una habilidad muy buena. Y bueno, y pasó el tiempo y comencé como a alimentar ese arquetipo hasta que dije, hasta que me conseguí con cómo cuál pudiera ser la carrera que estuviese relacionada con esas habilidades. Y bueno, y salió psicología y de una me gradué del bachillerato y me fui directo a estudiar. Y eso es bueno, porque a veces, ¿no? Yo creo que en la vida también nos va llevando, ¿no?
a tomar esas decisiones Sí, que van enmarcadas quizás en los talentos y habilidades que tenemos, pero a veces no lo sí. vemos. ¿Te ha tocado, eh, digamos, como que sanar algo de tu vida mientras ayudas a otro? Porque a veces las personas también piensan que bueno, si ya es psicólogo no te va a pasar nada. Siempre, yo siento que yo voy sanando, yo me doy cuenta que yo también voy sanando con las cosas que me voy consiguiendo. Quizás ya no tanto como antes, pero obviamente cuando estaba en la carrera fui a terapia porque era parte de lo que te solicitan, ¿no? Tienes que ir a terapia porque si vas a dar terapia tienes que ir al psicólogo. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta bueno, de esas cosas como hija que llevaba de repente, que podía haber arrastrado porque mis papás se separaron, porque yo no vivía con mi papá, por ejemplo. Y eso me afectó mucho y es parte de lo que llevé en terapia. Y también llevé a terapia muchas cosas relacionadas con mí, con mi seguridad, con mi apreciación, con mi comprensión corporal, como le puse ese nombre hoy día, ¿no? Y del cual ahora, de haberlo trabajado en mí, ahora acompaño a personas en eso. O sea, que puedan convertirse en su propia fan, como lo digo yo, que puedan entender que así como son, son maravillosos, pueden brillar y no tienen por qué compararse con un estereotipo o con lo que tu familia, desde su historia o creencias, piensen que tú tienes que ser. Eso me pasó mucho a mí. Obviamente lo hicieron mucho desde el amor, pero fueron muy exigentes conmigo desde el punto de vista intelectual y de comportamiento, o sea, y de cómo yo podía ser. Y al final eso me generó mucho daño, me generó mucha ansiedad, muchas inseguridades, porque era como que, ajá, pero ellos quieren que yo sea como quién, pero yo no soy así. ¿Sí me explico? Y cuando ¿Eh? comencé a llevar eso en terapia y que pude trabajarlo tanto, o sea, fue como una liberación tan grande que yo dije, esto también tiene que trabajarlo otras personas, porque si yo me pasó a mí, no creo que sea la única. O sea, cuando hablaba del tema, cuando hablaba del cuerpo, cuando hablaba de la seguridad, cuando me decían, Tachi, ¿por qué tú eres tan segura? ¿Por qué hablas así? Oye, porque me he trabajado, porque he buscado ayuda, no solamente terapéutica, busqué ayuda en imagen, busqué ayuda en oratoria, busqué ayuda nutricional, por supuesto, para yo poderme sentir integralmente cuidada y ser esa persona que puede ser congruente al momento de enseñar a otros. Entonces, también me pasa que, por supuesto, hoy que soy mamá o que soy pareja, pues atiendo parejas, atiendo mamás y papás, y por supuesto que van saliendo temas que digo, wow, es verdad, esto también tengo que verlo de esta forma. Entonces, sí, voy corrigiendo, pero ya con mejores herramientas, pudiera hacer la reflexión. Exactamente, sí, Sí. porque en el transitar, por supuesto, van apareciendo esas herramientas, ¿verdad? Que de una u otra forma las vas tomando y es lo que ha construido y sigue construyendo de lo que eres incluso como persona y como profesional. ¿Cuál crees tú que sería eh, como tu cambio de vida? ¿A qué me refiero con esto? ¿O cuál es ese momento en tu vida, ¿verdad? Que por alguna razón dijiste, bueno, o tenías una idea, voy por esta línea, pero por distintas circunstancias me tocó hacer ese cambio de vida, me tocó irme por otro lado. Bueno, yo creo que puede ser trascendental cuando yo tuve a mi hijo. O sea, yo en principio estaba en una ciudad, en donde estoy ahorita, en Caracas, Venezuela, pero yo me ¿Sí? fui a Maracaibo. Y en teoría, pues yo me iba a quedar viviendo allá. O sea, iba a ser mi hogar y mi familia allá, mi hijo, mi vida de nuevo. Y bueno, intenté como arrancar, realmente funcionó. O sea, comencé como a crear productos, cursos y programas en esa ciudad. Pero bueno, pasaron circunstancias de país que no me permitieron quedarme y me tuve que devolver a Caracas. Entonces yo creo que eso fue como no comenzar de cero, porque yo no creo en comenzar de cero, pero eso fue como un reinicio de actualización y refrescamiento en mi marca. Porque es como que, bueno, Tachi, ahora vas a la capital y tienes que hacer marca allí. De repente yo venía como de una ciudad donde ya me conocían, ya era más fácil, ya todo, Tachi, listo, ya sé quién es. Pero es como que retomar Caracas es como que ahora te tienes que mostrar, tienes que ir a la radio, o sea, tienen que verte, tienen que conocer quién eres tú. Y yo creo que esa transición que también se me vino con la maternidad, oye, fue dura, la verdad fue dura, pero creo que también estoy viendo hoy los frutos de poder entender que tenía que haber sido así, o sea, que no había algún desespero, uno se desespera mucho, o sea, uno quiere que todo sea rápido, que te vean, que te lleguen todos los clientes, que tengas el consultorio rápido,
y no. O sea, creo que también tienes que darte el chance de que sea un proceso y que ese proceso te va a ir dando la señal para ir subiendo de nivel. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, cuando yo vine a ver ya dónde estaba, ya no me servía el lugar y conseguí un consultorio que ahora es mi consultorio propio, donde ya no lo comparto eso con nadie y es mío. Y lo mismo me pasó estando viviendo en casa de un familiar, ya después ahora conseguí mi apartamento propio. Ya de entonces tenía pocos clientes, ya tenía bastantes clientes, era clínica y era entonces a empresas también. Pero ahora que me haces la pregunta, yo digo, fue progresivo, nunca fue como con ese desespero de sí, voy a llegar y todo. No, o sea, me tuve que obligar a ser muy paciente y a poder gestionar la flexibilidad ante la incertidumbre porque o sea, aquí hay muchos psicólogos, aquí hay mucha competencia. ¿Cuál va a ser tu elemento diferenciador para que te elijan a ti, por ejemplo? Entonces yo creo que en eso fue lo que me puse a darle forma a ese elemento diferenciador de Tacho Osorio como psicóloga y como marca personal y es lo que está pasando hoy. Qué bueno. No, y de verdad que yo escuchándote, ¿no? De lo que estás comentando, es que a veces, obviamente como persona y como ser humano, somos demasiado ansiosos y no queremos aceptar o vivir los procesos. Y yo creo que, o sea, todo éxito van a ser desde allí, desde que hay que vivir el proceso, porque vamos Sí, aprendiendo, porque vamos correcto. creciendo, porque quizás vamos a ir superando ciertos obstáculos y a veces queremos que todo sea ya. Inclusive aprender también de las personas. Yo venía, bueno, cuando nosotros nos conocimos, yo venía de igualito de Caracas. Estuve haciendo la formación aquí y me regresé. Y no tenía amigos, o sea, mis amigos estaban en Caracas, bueno, hoy día ya tengo amigos alrededor del mundo, pero mis amigos Claro, estaban en otra ciudad, no estaban donde yo estaba viviendo. Y eso también era un duelo. O sea, el saber que yo no tenía mi red de apoyo, porque mi red de apoyo estaba en Maracaibo y yo estaba en Caracas, por ejemplo. Y es, Dios mío, mis mejores amigas, mis amigas, ¿dónde están? O sea, eso también fue un duelo para mí, tener que transitar y tenerme que liberar, vamos a llamarlo así, exponer, sentirme vulnerable de, mira, tengo que hacer amigos aquí porque no puedo estar sola. O sea, necesito salir, compartir. Entonces, eso también me llevó a entender que sí, definitivamente uno tiene que ser más compasivo con uno mismo porque se exige tanto y se desespera tanto que al final lo que te da es eso, como tú muy bien lo dices, mucha ansiedad, mucha tristeza también y mucha frustración. Y son emociones que aunque hay que vivirlas, no te generan bienestar, por decirlo así. cambiando un poco el tema, pero retomando esa idea en el sentido de que dices que pues, muchas personas son muy ansiosas, ¿verdad? Y que quizás se dejan dominar mucho por esas emociones. ¿Qué crees tú, o por qué, mejor dicho, crees tú que tanta gente está colapsando por dentro y nadie lo nota hasta que es muy tarde? Porque lamentablemente yo creo que también por un tema generacional, que también viene como arraigado social y culturalmente, nosotros venimos mucho de exigirnos el éxito, el hacer, el todo perfecto, el mejor salario, la mejor casa, el mejor carro, y eso inconscientemente te lleva a sobreexigirte, a que seas como autoexigente. ¿Y que hay detrás de la autoexigencia? Mucho control. ¿Y que hay detrás del control? Mucha ansiedad. Entonces fíjate que es una escalera de cosas que al final te permiten también ver de los aprendizajes que no son tan buenos, pero a veces toca vivir cosas medio no tan agradables para aprender, Claro, que es como que, pero yo para qué me estresé, o sea, yo para qué andaba ansioso de que yo, como te decía con mi ejemplo, pero es que hasta que no lo reconoces, que es una herramienta de la psicología, hasta que no reconoces y te autoobservas, no vas a conseguir esa respuesta. O sea, por más fuerte que se note, es que uno tiene que vivir a veces esas cosas duras para poder decir, ya va, espérate, es que yo tengo que pausar, porque yo no entiendo por qué yo estoy apurado. O sea, con lo que tengo está bien. Si avancé hoy y estuvo chévere, bien. Si me quedó una tarea mañana pendiente, pues la hago mañana. Pero también el andar siempre como desesperado por cumplir, por el que dirán, por pagar todo, entonces no vas con esa misma energía y mentalidad. Vamos a explicarlo así. Entonces eso es lo que está ¿ok? ocurriendo ahorita, que camuflajeas, no, todo está bien, porque soy el mejor líder, soy la mejor Ok. marca,
soy un gran dueño de negocio, soy un empresario, pero a la hora de la chiquita llegas a tu casa, como decimos aquí, y estás amargado, no duermes, no sé, tienes demasiados pensamientos negativos. Y es eso, porque tú tienes una autoexigencia interna a la que no le has dado la pausa de decir, ya va, pero ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? O sea, yo también soy prioridad, mi descanso es prioridad, mi alimentación es prioridad. O sea, no puedo tomar decisiones tan impulsivas. Y también es a lo largo del tiempo que te vas dando cuenta que es mejor pensar antes de hablar y que es mejor pensar antes de tomar decisiones de manera impulsiva, porque entonces después los resultados nuevamente es tu salud mental. La factura es tu salud mental. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué síntomas silenciosos deberíamos aprender a ver antes de llegar a ese quiebre? Porque es como tú dices, muchas personas Ujú. están diciendo, no, estoy bien, estoy bien, estoy Ajá. bien, Ujú, pero por ujú. dentro es totalmente diferente. Yo creo que uno muy silencioso pudiera ser lo que está relacionado con el cuerpo, Jesús, ¿sabes? O sea, todo lo que sea la tensión corporal. Me duele la cabeza y antes no me dolía tanto. Esa puede ser uno. Lo que pasa es que a veces hasta eso lo llegamos a normalizar. O sea, llegamos a normalizar el dolor en el cuerpo, por decir algo. No, pero es que es normal que me duele la cabeza porque eso es eso es estrés, se me va a pasar. Pero no es lo mismo cuando algo es frecuente y recurrente. Es ahí donde está, digamos, el subrayado importante, la negrita. O sea, si tú tienes un dolor de cabeza constante, oye, pues hay algo que no está bien. Oye, es que me duele demasiado el cuerpo, la espalda, los hombros. Entonces hay algo que no está bien si es frecuente y recurrente. No, o sea, antes como que disfrutaba ir a la playa y ahora ni eso. O sea, voy a la playa, pero es como que yo no pasé por la playa pasó por mí. O sea, actividades que tú antes disfrutabas, ya como que fuiste, pero no tuvo ese gozo. Ese puede ser también otro síntoma silencioso. El tema también de estar reactivo, o sea, que no te pueden decir la más mínima cosa porque tú estás ya listo para pelear o estás listo para decir alguna grosería o para que esto también te estrese y te ponga muy molesto. Esa puede ser también una señal silenciosa. O lo contrario, porque acuérdate que como somos únicos, pues pudiera ser diferente que aquella persona que está reactiva, puede que la otra persona esté como, ay, de repente vi una cosa que me dieron ganas de llorar y no sé por qué, y lloré. O, oye, me dijeron esta tal noticia y me afectó bastante y tengo días pensando en ese tema y antes no me afectaba. Ese puede ser también otro síntoma, que yo creo que al final es eso, comenzar a observar esa conducta que se vuelve frecuente y recurrente y que dentro de todo te llamó la atención en principio, o sea, te pareció como rarito, aunque seguiste, te pareció como raro. Bueno, eso puede ser una señal de que tienes que prestar atención a tu salud mental. Prácticamente lo que estás comentando son esos síntomas prácticamente de la cotidianidad. O sea, de que si uno no se coloca a observar que sea más frecuente ciertos dolores, ciertas molestias, ciertas sensaciones, Exacto. es que estamos cayendo, Sí, lo ¿no? Quizás en ese subestima. web. Exacto, subestimas eso, los dolores, subestimas. No comiste, no comí, no pasa nada. O sea, como no vas a comer en todo el día. ¿Has tomado agua? Ay, no, es que no he tenido chance. No, tienes que hidratarte. No, me acosté a ver las redes sociales y me acosté tarde. No, tienes que acostarte temprano, necesitas que tu cuerpo se reponga. Entonces, esas son, digamos, como ciertas cosas que a veces uno tiene lo normaliza, lo que no tiene que normalizar. Vamos a llamarlo así. Ok. Y ya conversando, ¿verdad? Precisamente un poco en esa exigencia que nos damos, ¿verdad? ¿Por qué crees que la persona, o por qué crees que uno, porque también hemos pasado por esas situaciones, el hecho de perseguir el éxito, porque bueno, el éxito pues es muy subjetivo para todo el mundo, pero que estamos en esa búsqueda constante de éxito y las personas terminan más vacías que antes? Te queda muy conectado con el tema superficial. O sea, si me explico, con el tema racional. Es como que yo te diga, bueno, Jesús, pero es que el dinero es importante, el dinero te da la felicidad. Ajá, pero ¿cuántos millonarios no son infelices igual? O sea, quizás tú me dirás, no, debe ser poco. Claro, pero nuevamente es porque se han ofuscado en lograr solo una cosa y no en disfrutar el proceso. O no en tomarse el chance también de decir, bueno, tengo mucho dinero,
Bueno, entonces me voy de viaje, ayudo a las personas que no tienen, invierto bien el dinero, me permito descansar. No, no, no puedo descansar, necesito facturar más. No, 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 no puedo, ¿sabes? O sea, se quedan mucho en eso que te digo, que es la parte superficial. Por lo tanto, cuando lo logran, es como que llegué cansado del maratón. Ya, te pusieron la medalla y listo. Y no tiene que ser eso, no tiene por qué ser eso al final, sino que te disfrutaste de aprender, te disfrutaste de aprender a correr, te disfrutaste de cambiar tu alimentación, de ver cambios en tu cuerpo. Eso sí es para mí el disfrute total, no la medalla al final del maratón, es todo lo que hiciste para ir a la carrera. O sea, por Sí. eso es la misma analogía con la gente que se queda vacía con el, entre comillas, llamado éxito. Pero es por lo mismo, porque lo ven de manera superficial. Lo ven desde el llamado ego, que a mí tampoco me gusta llamarlo así, pero es por la creencia relacionada a lo que para eso es la persona. Entonces, si tú no lo ves de manera integral, lo tienes que ver de manera espiritual, tienes que verlo de manera emocional, tienes que verlo desde el área, ¿sabes? Te vas dando cuenta que no es solo una cosa. Cúmulo de ¿Cuántas situaciones, de cosas. Sí, o sea, tú puedes escuchar a alguien, estos monjes, estas personas del mundo espiritual que no andan pendientes de dinero, porque ellos dicen que, bueno, que el dinero es una energía y que ellos están tranquilos. Claro, para la persona más racional dirá, pero esta persona está loca. O sea, ¿cómo puede estar en su casa sin hacer nada? Y, ajá, no, uno tiene que pararse, facturar, o sea, moverse. Tiene razón, pero el otro tampoco es que está mal. O sea, podemos buscar el punto medio de todo. Porque si al final convertirte en una persona millonaria o convertirte en una persona con mucho dinero te enferma, entonces ¿qué vas a hacer con el dinero? No lo disfrutaste, te enfermaste. Entonces, es al punto de inflexión donde sea equilibrado. Esa pudiera ser una palabra. Perfecto. Y obviamente hablando de todo eso, de perseguir ese éxito, que mucho Ujú. va también enfocado pues, muchos emprendedores, ¿no? Porque Sí, uno como emprendedor quiere hacer tantas cosas, tantos proyectos, ¿verdad? sí. ¿Qué heridas trae emprender en un mundo que exige tanto, pero que también da poco descanso? Porque es lo que tú venías diciendo. Si ves que, o la persona, o alguien ve que está descansando, es que está mal, Ujú. Que eres flojo. que eres flojo, que no eres productivo. Ajá, Pero cada quien vive una situación diferente. Pero sí emprender exacto, también trae heridas. Me imagino que también correcto. quizás pueden presentarse frustraciones o Ujú, ujú. situaciones que no sean tan agradables. ¿Qué heridas piensas tú que se Mira, pueden manejar allí? sí, o sea, yo siento que más queridas, para no ponerle un nombre quizás, o sea, un adjetivo tan fuerte, es que yo creo que hay que separar las cosas. O sea, en principio las emociones detrás de emprender son muchas y hay muchas placenteras y otras no tanto. Entonces yo diría que en principio es validarlas a ellas. O sea, no pensar que si te sientes mal es malo, valga la redundancia. O sea, que si sientes frustración es malo. No, es Ok. válido porque forma parte del proceso. Ok, entonces valido mi frustración, pero al otro día recalculo. O sea, veo qué es lo que tengo que ajustar. Es como cuando uno quiere arrancar, al arrancar siempre da miedo. Y entonces tú prefieres, es como que no, mejor no, porque entonces imagínate, gasto dinero, entonces tengo que estudiar mucho. ¿Y en cuánto voy a ver? O sea, si tú llegas así el día de aprender, mi amor, no lo hagas. Porque tú te estás dejando llevar por la parálisis del miedo. O sea, el miedo no te paraliza, el miedo sencillamente es una emoción de precaución, pero no te está diciendo que no lo hagas. Entonces, que hay emociones placenteras y displacenteras, eso sí las hay, pero por eso no tiene que fortalecerse en ese tema. Por eso no tiene que tener un mentor, por eso no tiene que tener a alguien que, concha, si ella llegó allá, ¿cómo ella lo hizo? O sea, si él lo logró, ¿cómo lo hizo? Más allá de temas de que si tienes dinero, que si vienes o no un millonario, no, eso no. Es como que de quién te rodeaste. O sea, tienes que preguntar. O Ok. sea, si yo sé en algo que soy muy buena, ¿quién pagaría por eso? Ajá, ¿y dónde está la gente que paga? ¿Y cómo lo paga? Ajá, pero si existe competencia, entonces ¿cuál va a ser mi elemento diferenciador para que me paguen a mí? Y eso es estrategia pura y dura, es pensamiento estratégico puro y duro. Usted no sabe qué es pensamiento estratégico, entonces estudie eso primero.
para que no te mortifiques en andar pensando, no lo puedo, no lo lograré, no, pero imagínate quién me va a llamar. No, tienes que fortalecerte primero en la mentalidad. Después que tú te fortaleces en la mentalidad y emocionalmente, todo lo demás viene a llenar tu kit de herramientas, como digo yo, a llenar, no, ya sé Sí. pensamiento estratégico, ya tengo asesoramiento financiero, ya tengo el diseñador, ok, pero ¿cuánto es eso? Porque lo más rico de todo esto es que cuando uno emprende, no eres el único que está en eso. Entonces, tú también eres diseñador, entonces quieres emprender como diseñador de marca personal. Entonces, hablamos, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una alianza, cómo tú me puedes ayudar y cómo yo te ayudo. O sea, eso no ha perdido vigencia. O sea, quien no crea en eso está obsoleto, porque realmente quien surge mejor y disfruta mejor es el que sabe, eso sí, elegir quién lo rodea. O sea, quién es la persona de tu influencia, quién es tu persona vitamina. O sea, no es que vas a agarrar a cualquiera. O sea, Exacto. vas a agarrar a tu persona vitamina, al mejor diseñador vitamínico para ti, a tu mejor mentor, a tu mejor acompañante. Entonces, bueno, arrancas con lo que tienes y con ellos haces una alianza. Principalmente que tengas al mejor mentor, que es, bueno, es esa divinidad. Perfecto, Tachi. De verdad que, bueno, interesante esos puntos que hemos ido tocando. De verdad que, pues, ayudan bastante, ¿no? También a que entendamos, ¿verdad? Cómo podemos ir manejando las emociones, cómo podemos ir viviendo los procesos, entendiendo que, por supuesto, pues, somos humanos y que no estar Ujú. mal, sentirse mal. Simplemente siento que es no quedarse. Exacto, y no que, porque si tú te quedas, usando tus palabras, si tú te quedas como conectada conectado con esa emoción, es fácil que empieces a quejarte mucho, es fácil que empieces a ver todo más negativo y es fácil que por supuesto te paralices y entonces vivas en ese bucle de, y si no arranqué, pero es que no pude, pero es que hubiese pasado, pero es que no cuento con, entonces arrancar con lo que tengo. Te va a permitir también activar esa mentalidad en ti, esa creatividad, eh, el ir viendo también, descubriendo cosas que no sabías, pero es eso, intentando, eligiéndote a ti valientemente para arrancar en todo. Exacto, porque muchas personas creen que para emprender, por ejemplo, siempre Ujú, decimos, no, porque quiero esperar el momento perfecto. No, pues no lo voy a ujú. hacer porque estoy esperando el momento perfecto. Y al final el momento perfecto no existe, porque, No, porque cuando creemos que es el momento perfecto, va a salir ujú, otra cosa más. Entonces es como que exactamente. postergar, postergar y no arrancamos. Sí, es una cosa increíble, pero sí, estamos siempre pensando en que no, es que el momento se va a dar, no. O sea, creo que hay ciertas cosas que son muy puntuales y aún con eso las planifica. Entonces, no es que va a llegar el momento perfecto, el momento lo hace uno. Ah, bueno, mira, de repente no sé, vas a tener una conversación incómoda, una conversación seria. Bueno, claro, tú vienes y tratas de evaluar la circunstancia, el contexto para que se dé el momento, digamos, mejor posible. Pero perfecto, no. Es una circunstancia de cosas, o sea, de tu estado de ánimo, de tu voluntad, de tus ganas, de tu elección y tus talentos. Entonces, eso es lo que conforma realmente que se dé el momento. ¿Qué has vivido tú? Y vamos a comenzar por el invierno, ¿verdad? Que sería Ok. ese invierno de, ¿qué crees tú? Quizás que es lo más duro que ha tenido que pasar. ¿Has sentido que te has perdido a ti misma? ¿O cuál fue ese momento donde te sentiste quizás más rota emocionalmente? Porque entendemos que toda tormenta pasa, pero ese invierno es como esa parte fría Ujú, que nos toca vivir. ujú. Bueno, sí, yo creo que fue lo que te decía, mucho tiempo cuando me tuve que volver a venir aquí y fue duro, exactamente. Fueron emociones muy intensas, mucha rabia, mucha tristeza. Y fue un invierno interesante, pero lo pude transitar. Sí, yo creo que ahí, cuando me vine, cuando tuve que reiniciar, cuando ya tenía mi chamo chiquito y no saber si realmente tenía, qué era lo que iba a hacer, o sea, si iba a continuar como psicóloga o si iba a volver a una empresa o qué iba a pasar con mi vida. Yo creo que allí esa confusión de no saber qué hacer se sintió así, como muy de invierno. Wow.
Y, por ejemplo, si lo cambiamos a la primavera, ¿verdad? Ujú. ¿Qué sientes, ya pasando ese invierno, qué sientes que floreció nuevamente en ti? O sea, ¿qué te hizo quizás tener la fe nuevamente de perseguir esos sueños que tenía o esos anhelos? Creo que fue cuando finalmente estaba como en que logré como establecerme más físicamente en un hogar, o sea, en un espacio físico, y como que le comencé a agarrar esa, esa dinámica. Ah, bueno, ok, Tachi, rol mamá, pero también Tachi es Ok. mujer, pero también Tachi es psicóloga. Entonces, comenzar a darle ese cariñito, vamos a llamarlo así, a mi tiempo y a mi ritmo de cada cosa en la que estaba haciendo. Y ahí sentí como que, ok, entonces esto es temporal, o sea, esto fue temporal, sí se puede salir de esto. Inclusive yo recuerdo que en ese tiempo hablaba mucho de maternidad, pero era porque yo lo estaba viviendo. O sea, yo también pasé esa confusión que muchas mujeres pasan como que, Dios mío, ¿cuándo vuelvo a ser yo? Que no vuelvas a ser la de antes. Hay Ok. algo en ti que mejora, o sea, hay algo en ti que se reversiona, pero se logra. Y eso que conseguí me gustó. Me gustó porque lo empecé a calibrar o a darme cuenta a través de mi hijo. O sea, mi hijo me veía feliz, me decía, mamá, eres bella, mamá, qué bueno que saliste en la televisión, mamá, ay, tienes un evento. O me lo llevaba a mis charlas y él me veía hablando o ayudando a otras personas. Ahí es que yo dije, ahora sí, o sea, sí lo puedo hacer. Esa fue mi primavera. Ok, ahí, ya que estás mencionando eso, lo llevo como al verano, ¿verdad? Ese calorcito sabroso y a lo que voy es como a esa plenitud, o sea, cuando sentiste, te sentiste plena. Sorprendentemente, te extrañará, porque yo a veces lo digo, porque yo sé que todos vivimos esa situación muy individualmente, pero yo me sentía súper bien en pandemia, te sorprenderá. Ok, Pero yo, o sea, esos fueron los 2 años en los que yo más trabajé, más hice conferencias online, adapté todos mis servicios online, estaba en mi casa con mi esposo, con mi hijo, o sea, estuve en la primera infancia de mi hijo, no me la perdí, como me pasó a mí, por ejemplo, o a muchos de nosotros, que nuestros padres tenían que salir a trabajar y nos dejaban con otra persona y no compartíamos con ellos. Yo pude compartir con mi hijo, pude compartir con mi esposo y trabajar. O sea, y fue en pandemia, fue una cosa así, pero de verdad yo lo que no había facturado lo facturé en pandemia, todos los clientes que no tuve los conseguí en pandemia y me sentí más plena siendo madre en pandemia. wow. Mira tú. Interesante. Oh, fíjate que, bueno, es que así es la vida, por supuesto. O sea, todo el mundo de Sí, una u otra forma va teniendo sus momentos. Y sí, como tú sí. dices, esa pandemia pues te brindó la oportunidad, y lo he escuchado anteriormente también, a muchas Ah, personas bueno. por distintas razones o distintos Sí, sí, sí. emprendimientos o trabajo, Ujú, fue como correcto, su sí, mejor etapa. tal cual. Y si llegamos, por ejemplo, a el otoño, ¿verdad? ¿Qué sientes tú que has tenido que soltar o dejar ir, quizás para mantener tu paz mental, para estar más tranquila? Porque pues a veces también tenemos que dejar fluir las cosas. Sí, sí. En estos momentos me encanta esa pregunta porque yo creo que en ese momento estoy siendo más selectiva. Creo que antes no lo era, pero por lo que te decía, por la misma inmadurez y el mismo miedo o desconocimiento. O sea, le decía como que sí a muchas cosas, confié en mucha gente que me defraudó, o le di mi confianza a personas lo que hacían era beneficiarse de mí y no era de manera genuina. Y ahora esa es la mentalidad que tengo. O sea, saber elegir bien lo que voy a hacer, con quién voy a trabajar, a quién le voy a dar mi mente y mi energía, porque eso es mi paz mental. O sea, yo no voy a, es como que yo te diga a ti que iba a grabar esto porque pobrecito Jesús, voy a grabarlo. No, o sea, lo elegí porque me gustó lo que me dijiste, porque tenemos una conexión, porque nos conocemos, porque sé que esto me va a llevar a mí a otros espacios donde me vas a conocer. O sea, yo lo veo ahora
con una mentalidad más estratégica desde el punto de vista, por supuesto, personal y profesional, evidentemente. Porque siento que hoy día mi marca, gracias a Dios, con el sudor y el esfuerzo que tengo, Exacto. está en un nivel que tiene que mantener y subir, no bajar. Entonces, como yo quiero mejorar y quiero siempre estar mejor, pero también quiero estar en paz. Entonces, no voy a hacer eventos por hacerlo, no voy a grabar cosas por grabarlas, no. O sea, que eso tiene que haber un compendio de cosas que a mí me digan sí, Tachi, hazlo. Y si no, digo que no, y no me pasa nada. Y siempre digo, hay más psicólogos en este país, hay más, o sea, no soy la única, pero si usted en verdad quiere trabajar conmigo, tiene que brindarme ese espacio donde a mí me rete de tal manera que yo diga, este sí. Si no, digo que no y listo, me quedo en paz con eso. Exacto, Eso lo y que, estoy viviendo en este momento. que bueno, y que al final de cuentas no está mal decir que no, porque a Exactamente. veces, bueno, no sé, a mí en lo particular pues me ha pasado bastante que Ujú. pensaba, o sea, y me veía como, me sentía Te sentías como mal si raro, decías que... mal, si yo decía que no. Exacto. Y al final de cuentas no es tan malo. Es correcto. Lo haces por ti, lo haces por cuidarte, lo haces porque en verdad tú sabes que va a ser quizás más adelante algo perjudicial y eso es muy bueno porque estás conectado con tu identidad, con tu esencia. O sea, eso no te lo va a quitar nadie, tu dignidad. Entonces, cuando tú en verdad dices que no y lo dices con tal firmeza que el otro hasta se impresiona porque dice, wow, hasta me gustaría tener la seguridad que tú tienes porque no dudaste, no. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Y yo siento que en este momento de mi vida así lo estoy y todos tenemos que lograrlo. Todos los seres humanos tenemos que lograrlo. Perfecto. Y Tachi, te comento, quizás qué puedes decirle a alguien que hoy se siente sin salida. Ok. Que aunque tú creas, porque es una creencia, siempre viene todo desde el pensamiento, la emoción y el cuerpo, aunque tú en ese momento lo creas así, porque es tu pensamiento, intenta cuestionarlo y te darás cuenta que se vuelve en una situación temporal. Intenta cuestionar qué tan sin salida estás o si realmente eso es algo que tú te estás imaginando. Muchas veces venimos cargados, pero es por eso mismo, porque tenemos mucho tiempo eh, pensando en los demás y cargándonos y uno mismo se vuelve el sin salida. No es lo externo, es uno mismo. Entonces, cuando tú comienzas a cuestionar y como a comenzar a corregir y a limpiar cositas, te vas a dar cuenta que está su salida en una esquina y no la vi. Eh, y por ejemplo, ¿qué le dirías, digamos, también en estos tiempos, ¿no? De migración, ¿verdad? Porque aquí mezclamos mucho, obviamente, lo que es el emprendimiento, pero por supuesto también la migración. Y quizás Ujú. a ese migrante, obviamente que se siente agotado, sin motivación, pero que en realidad no lo dice por vergüenza o no lo dice por no preocupar a sus allegados. Bueno, que lamentablemente, si te sigues comprando que tu historia familiar es la que define tu vida, vivirás así. Entonces no pienses que tú eres el salvador de tu casa, que tú eres el salvador de tu familia o que tú te fuiste por sacrificar algo. Baja ese compromiso y esa autoexigencia que te estás poniendo y sencillamente permítete ser libre, permítete vivir y en esos días en que no estés de buen ánimo, también permítete sentirte de no tan buen ánimo para recalcular el día siguiente. Y si en verdad tú sientes que tienes un duelo migratorio por atender, que sientes que se te activa más rápido en ciertos momentos, busca la ayuda profesional, porque allí también vas a poder tener ese espacio dentro de lo posible para desahogarte. No tiene, ahorita hay atenciones gratuitas, no tiene que ser, o quizás esto un percance más económico para tu vida, pero te darás cuenta, y es una promesa que te dejo, que si en verdad te regalas un par de sesiones para atender eso en tu salud mental, todo lo demás será menos pesado. Te pregunto, por ejemplo, ¿cuál sería para ti un boleto de ida? ¿Y a qué me refiero con un boleto de ida? Quizás es una anécdota o una experiencia o una vivencia o un mensaje, ¿verdad? Que quieras compartir, que sea ese boleto de ida, pero no tiene retorno. Algo que nos va a sumar siempre
para la vida, para el crecimiento? Wow. ¿Cuál sería ese Me boleto de ida? gustó. Mira, no, yo creo que el boleto de ida, y lo puedo decir por experiencia y por lo que te decía al inicio de que acompaño a muchas personas, que es que el sentir un entusiasmo por ti tan desmedido, o sea, el que tú sepas que hay días en que quizás te puedes ver al espejo y sabes que no es tu mejor día, pero aún en el fondo, tú te eliges o haces algún ritual o algo para tú activar ese entusiasmo por ti, porque te tienes a ti y te eliges, eso no tiene comparación. Eso para mí sería el boleto de ida, o sea, el regreso a ti, el elegirte a ti y siempre pensar que así como tú puedes admirar a muchas personas, por donde tienes que arrancar siempre es por admirarte a ti primero. Perfecto, de verdad que Tachi, muchísimas gracias de verdad Ay, a ti me por compartir, encantaron, muchas por gracias. compartir esa sabiduría, obviamente por aceptar la invitación. Estoy pues complacido y contento que hayamos podido tener la oportunidad de conversar un rato, ¿verdad? Y tocar esos temas que obviamente van desde la humanidad, pero también desde el profesionalismo, ¿verdad? Gracias. Que nos ayude a entender cómo se manejan las cosas, cómo se manejan las emociones. O sea, de verdad que de verdad estoy súper complacido Y por, aprovechando que nombras las por emociones, esta. bueno, te dejo la invitación a ti y a quienes vayan a ver este episodio de tu podcast. Bueno, primero felicitarte, de verdad que me Gracias. encantan estos espacios, siempre que a mí me permitan, como te lo decía, si eso es un propósito para hablar de salud mental, tú me vas a ver ahí. Dos, agradezco que nos hayamos reencontrado después de tantos años, de Perfecto. verdad espero que en lo Exacto. que estés haciendo y lo que estés emprendiendo te dé esa paz mental que buscas y que sea una expansión para ti en todos los sentidos. Y tercero, pues darle la invitación también a quien nos está escuchando de vayan a mi canal Exacto. de Instagram y de Exacto. YouTube a ver Así lo siento, podcast, que es mi podcast donde hablamos específicamente de esto, de lo que acabas de decir, ¿no? De cómo podemos convertirnos en personas que atienden sus emociones y su gestión emocional y allí seguramente van a conseguir también episodios que espero les sirvan para esto que hablamos hoy. ¿Cuáles serían tus redes sociales? Y me pueden seguir Para. por @Tachi Osorio con Y. También pues, atiendo vía online en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres y atiendo a adultos y a parejas que también están transitando alguna situación en la que pueda ayudarles. Con muchísimo gusto estoy a la orden. Perfecto, Tachi. Entonces, de verdad, agradecido siempre. Por supuesto, te juro el mayor de los éxitos y que obviamente sigas Gracias. creciendo, sigas Amén. construyendo tu marca y por supuesto llegando a más personas en Eso. realidad que, Sí. o sea, se necesita. En estos tiempos tan movidos, de verdad, Ujú. necesitamos una guía, necesitamos una Sí. orientación. Y bueno, ¿quién más que tú, que con ese profesionalismo, con esa Qué energía lindo. que te caracteriza? De verdad que sin palabras. Ay, qué lindo, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer. Y sí, lo que va de este año y los que siguen, eso, quiero llegar a más espacios, a más lugares en donde pueda yo convertirme en un instrumento de transformación y salud mental para las personas. Así que agradecida, estaré atenta para cuando esto esté, para poderlo compartir y poder llegar a muchas más personas. Claro que sí. Gracias por viajar con nosotros en este episodio de Línea C del podcast. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Si esta historia te inspiró, dale like, compártela con alguien que lo necesite y acompáñanos en la próxima estación. Recuerda, el camino se vive un día a la vez.